Me quiero remontar a cuando tú viniste a los pies del Señor, cuando tú cruzaste esa puerta. Yo creo que la gran mayoría cruzamos esa puerta, algunos más antiguos que están para este lado, de repente no cruzaron esta puerta y cruzaron otra puerta. Pero la mayoría de nosotros cruzamos esta puerta. ¿Cómo estábamos cuando cruzamos esa puerta, cuando vinimos a los pies del Señor? ¿Qué circunstancias estábamos viviendo? La gran mayoría, y se dice que 9 de cada 10 creyentes vinieron por alguna circunstancia o alguna situación difícil que estábamos viviendo. Y yo en esta primera parte quiero que tú recuerdes esa circunstancia. ¿Qué es lo que estaba pasando en tu vida? Yo puedo hablar de mí. Yo estaba pasando una situación difícil en mi matrimonio. Tenía muchos vicios, muchas malas costumbres. Tenía realmente una necesidad enorme de buscar paz en mi vida. Era una persona que podía, ante los ojos de la sociedad, llamemos pasar desapercibido, pero en el fondo de mi corazón era un hombre triste, era un hombre vacío, era un hombre que no tenía paz interior. Y yo quiero que pienses en ti, porque como les dije, casi todos cruzamos esa puerta y yo siempre, muchas veces lo digo, ¿no? Deberían tomarnos una foto cuando recién entramos y después de unos años volvernos a tomar la foto para ver la diferencia que hay en nuestras vidas, ¿no? Porque la gran mayoría de nosotros venimos enfermos de corazón, ¿no? Y se dice que la congregación es como una clínica, ¿no? Donde caemos todos los enfermos, pero a diferencia de una clínica normal, que tú vas, entras, te curan, te recetan y te vas, esta es una clínica permanente. ¿Por qué digo que es una clínica permanente? Porque tú entras por algo, yo entré por mis vicios, por mi mal vivir, y de ahí entras y comienzas a vivir este proceso de transformación y te vas dando cuenta y el Señor te va revelando que tienes muchas cosas que cambiar en tu vida, que por lo que tú entraste originalmente era la punta del iceberg. Hay muchas cosas más que tú tienes que cambiar y el Señor te va poniendo este estándar que es tan alto que su estándar ya no es el estándar del mundo que tú vivías. Entonces tú entras a esta clínica, a nuestra casa, y comienzas a ver que eres una persona egoísta. Comienzas a ver que eres una persona rajona, que murmuras, que criticas, eres soberbio, y comienzas a ver realmente tantas cosas que tienes que cambiar. Y si te das cuenta de eso, te das cuenta que ya no hay vuelta atrás, que ya no puedes salir de la clínica, porque tienes tantas cosas que cambiar en tu vida, que si sales, la historia va a cambiar. Entonces yo te animo a primero pensar cómo llegaste y cómo el Señor te fue mostrando poco a poco todo lo que tú tenías que cambiar, todo ese proceso de transformación que tú tenías que vivir. Y de ahí el Señor va haciendo cambios en tu vida, poco a poco, poco a poco. Te va quitando algunas cosas un poco más rápidos, otras cosas toman un poco más de tiempo, otras cosas viven un proceso dentro de ti de negación. No, Señor, yo no tengo esto que tú me dices. Y lo niegas y te resistes, ¿no? Esos son, de alguna manera, los cambios más profundos en nuestras vidas, ¿no? Y te resistes a reconocerlo. Y toman un poco más de tiempo, pero la verdad es que comienzan a suceder cosas. Como decía la alabanza, el Señor comienza a obrar en tu vida, en todo momento, permanentemente, y comienza a cambiarte, y comienza a transformarte, y te comienzas a convertir en otra persona. Y esas cosas que a ti te podían parecer imposibles de conseguir, se comienzan a dar en tu vida. Yo, si tú me preguntas, a los 30 años, si yo hubiese imaginado estar parado acá compartiendo la palabra con ustedes, es un chiste, me hubiese reído. Mi vida estaba destinada a un precipicio.
Y fue Dios quien me encauzó y tengo muchas cosas todavía por cambiar. Porque como te digo, ese estándar es tan alto conseguirlo, que decir, yo soy lo máximo es la peor falacia. Es la peor mentira que te puedes autoinfringir. Oye, yo estoy bien, qué bien que estoy, ¿no? Porque no es así. Porque ese estándar es tan alto que tenemos que cambiar tantas cosas en nuestras vidas. Y comienzas, como les digo, a pasar este proceso de transformación y comenzamos a mejorar y comenzamos a caminar y comenzamos a acercarnos al Señor, a conocerlos, a tener una relación íntima con Él. Y en algún punto de nuestro caminar, nuestra vida termina siendo como una montaña rusa, ¿no? Que tenemos altos y que tenemos bajos. Y muchas veces esos bajos no nos damos cuenta y podemos caer en un desinterés, en una decadencia, en una tibieza espiritual, que es como se conoce, ¿no? Y podemos caer. Y muchas veces caer sin darnos cuenta. Y lo que normalmente pasa es que comenzamos a caer desde el estándar de Jesucristo. Pero desde el estándar del mundo no caemos. Porque es tan bajo que tú volteas y te comparas a ese estándar y dices, no, estoy súper. Porque cambiaste de estándar. Eso es lo que pasa cuando un creyente entra en decadencia. Comienzas a ver el estándar del mundo que estoy un poco mal de la espalda, pero me debería agachar más todavía, porque está bien abajo que el estándar de Jesucristo. La pregunta es, ¿qué sucede? ¿Qué puede ser lo que nos pasa? ¿Qué es lo que falla? ¿Quién de nosotros, de todos los que estamos acá, puede caer? ¿Y qué dice la palabra? La palabra que nos habla en Corintios y que es el versículo principal de esta prédica, previamente al versículo principal, habla de 4 ejemplos que alguien puede caer. ¿Ok? Y esos 4 ejemplos tienen diferentes niveles de profundidad en nuestra vida, ¿no? Habla de idolatrías. Idolatrías no es más que distraer tu mirada, tu tiempo, tu esfuerzo de Dios y buscar otras cosas. El segundo habla de fornicación y eso está directamente relacionado con el pecado en nuestras vidas. La tercera es tentar al Señor. Es decir, yo fallo en esto una vez, te pido perdón, en esto de nuevo, y fallo en esto de nuevo, y fallo en esto de nuevo, y llega un momento que tú estás tentando a Dios, a que Dios tome una decisión radical en tu vida. Fuerte, dura. Y la cuarta es la murmuración, ¿no? Y cuando tú puedes analizar estos 4 ejemplos, yo creería que hay 2 que son los más comunes en la congregación, ¿no? Uno es la idolatría. Es que comenzamos a gastar nuestro tiempo, a poner nuestro esfuerzo, nuestra dedicación y nuestro interés a cosas que no sean de Dios. Yo creo que esa es la primera. En las más comunes, llamemos así. Y la segunda, la murmuración. Esa es otra que es bien común. ¿Qué dice el versículo principal del compartir de esta mañana? Está en 1 Corintios 10, versículo 11 y 12. Dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo, las 4 cosas que le dije. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de estos siglos. O sea, a nosotros, a los creyentes, a los que estamos acá. Nos las ponen como ejemplo a nosotros, a los hijos de Dios. Y el versículo 12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga.
Y eso es algo que siempre nos debemos pensar. Por eso el compartir esta palabra, cuando ustedes recibieron en su celular la invitación para hoy día, decía esta frase de una manera incompleta, porque somos nosotros que tenemos que completarla. El aviso decía, el que piense estar firme, puntos suspensivos. Porque eres tú quien tiene que completar esta oración. Soy yo que tengo que completar esta oración. Mire que no caiga. Porque eres tú el que vas a caer, soy yo el que va a caer. Cualquiera de nosotros puede caer. La arrogancia, el orgullo puede llevarnos a engañar y pensar de que estamos bien, de que estamos firmes. Y la verdad es que no nos debemos descuidar. En Eclesiastés 7:29 la palabra nos dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y la palabra nos dice acá que somos nosotros los que nos desviamos. No le eches la culpa a Dios. No le eches la culpa a alguien más por el cual tú has bajado tu estándar. Esta es responsabilidad única y exclusivamente tuya. Son tus decisiones las que te han llevado al punto que te pueden haber llevado de decadencia o de tibieza espiritual. Y hoy vamos a analizar la historia de un personaje, y solamente vamos a analizar la historia del personaje, que es un personaje que llegó a una cúspide impresionante, y de ahí tuvo una caída más impresionante todavía. Fue un personaje que creo que muchos de nosotros anhelaríamos conseguir lo que él consiguió, y eso lo vamos a ver, pero de ahí tuvo una caída estrepitosa. Y es la vida de Salomón. Y esa es la vida en donde nosotros vamos a tratar de identificarnos. Por eso les decía al comienzo de esta palabra, piensa en ti. ¿Qué cosa tienes en común con Salomón tú? Y quiero partir de la premisa de que todos nosotros anhelamos cosas. Anhelamos cosas naturales y anhelamos cosas espirituales, ¿no? Y hasta dónde llegan nuestros anhelos. Y vamos a comenzar por el inicio, como siempre, ¿no? Se dice que Salomón, es el hijo del rey David y de Betsabé, que gobernó 40 años a su pueblo, ¿no? Y Salomón, para comenzar, tenía un trasfondo increíble, hermosísimo, que no sé si todos nosotros lo tenemos. No sé si todos nosotros tenemos un padre como lo tuvo Salomón. Yo siempre cuando trato de pensar de mi papá ya no está en esta tierra, pero siempre trato de pensar de él cosas buenas. Siempre trato de rescatar lo positivo de mi interacción con él. ¿No? No sé si les pasa a ustedes, si ustedes han tenido un padre maravilloso, pero normalmente somos padres y tenemos padres que nos equivocamos mucho. Siempre digo, no hay una universidad para ir y prepararnos para ser papás. Incluso las mamás están más preparadas para ser mamás que los papás. De hecho, están preparadas biológicamente más que los hombres, ¿no? Pero Salomón tuvo este ejemplo increíble que fue el rey David, ¿no? Que fue su padre. Y él pudo ver en la vida de su padre muchas cosas. Yo siempre, es un versículo que yo siempre lo comparto con mis hijos porque es mi deseo como padre para mis hijos. Y fue un versículo que Salomón dijo en sus últimos días, que David dijo en sus últimos días a su hijo Salomón. Y está en Primera de Crónicas 28:20. Y dice, dijo además Salomón,
Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Imagínense tener un padre que te dé este consejo antes de morir. Que te diga: yo tengo un Dios, yo he visto sus maravillas y sé que ese Dios mío es tu Dios, que te va a acompañar cuando yo no esté, cuando tú te sientas solo. Él va a estar para ti y Él te va a alentar y Él te va a animar y Él te va a rescatar. Imagínense eso que vivió Salomón. Así inició su reinado. Bueno, yo tengo que decirles que si busco una similitud con Salomón, en este punto no la tengo. Y de repente los más jóvenes que puedan estar acá sí lo tienen, porque sí tienen padres piadosos, obviamente muy lejos de lo que era el rey David seguramente, pero que puedan enseñarle a sus hijos a amar a Dios, a confiar en Dios, a seguirle, a servirle. Miren lo que dice acá. No pares hasta no acabar el servicio de la casa de Dios, porque habría que entender que David tenía un deseo en su corazón que era construir la casa de Dios. Y Jehová le dijo: tú no vas a hacer. Tú no vas a construir mi casa porque tú eres un hombre de guerra, porque tus manos están manchadas de sangre. La va a construir su hijo. Imagínense a David ante esa revelación de Dios. Todo lo que él había anhelado lo iba a hacer su hijo. Y le da este consejo. David tenía un correcto ejemplo y de repente nosotros no hemos tenido en nuestro padre natural un correcto ejemplo, pero sí, cuando cruzamos esa puerta, comenzamos a tener nuestro ejemplo, que sustituyó a nuestro padre natural. Podemos amar a nuestros padres naturales, pero Jesús sustituyó a él, a un hombre con fallas, con pecados, con falta de conocimiento, por un hombre sabio, piadoso, amoroso, desinteresado, que es Jesús. Ese fue nuestro ejemplo. Así como Salomón tenía un padre que tenía un corazón conforme a Dios, nosotros tenemos un ejemplo que es nuestro Señor Jesús. La segunda cosa que hizo Salomón en su caminar, después de este inicio, este trasfondo que tenía, es que le hizo una petición excepcional a Dios, una petición excelente a Dios. Y está en Primera de Reyes 3, versículo del 5 al 10, lo voy a leer, dice: y se apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le dijiste: hijo, que sentaste en su trono, como sucede en este día. Y ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo,
porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Salomón tuvo la humildad de reconocer, siendo muy joven, y le dijo, yo soy joven, yo no sé ni entrar ni salir. Reconoció su incapacidad. Y acá viene la primera enseñanza, hermanos. La primera enseñanza de esta mañana. ¿Reconocemos nuestra incapacidad? ¿O nos creemos muy sabios o muy entendidos para no tener esa humildad como la tuvo Salomón de decir, yo te necesito, yo necesito de ti, necesito de tu sabiduría? Y ese es el primer paso. Él pidió un corazón entendido para juzgar a su pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cuándo nosotros en nuestras oraciones hemos pedido algo así? ¿Qué pedimos normalmente en nuestras oraciones? Señor, ayúdame, 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 necesito, ayúdame. Pedimos cosas para nosotros. Y este joven nos da esta enseñanza. Él no pidió nada para él. Él pidió sabiduría para dar, para juzgar. Y de repente, esa es la razón por la cual el Señor no nos da lo que les pedimos. Porque estamos pidiendo mal. Porque estamos pidiendo cosas que Él no quiere en este momento darnos. Pero Él sí nos va a querer dar un corazón para los demás. Él va a querer que nosotros crezcamos en, llamemos, humildad. Que crezca dentro de nosotros esa necesidad de dar primero antes de recibir. De que despojémonos de nuestro egoísmo. Y yo quiero que esta mañana tú pienses y comiences a recordar qué es lo que pides tú. No, yo te pido que cambies a mi esposa. No está Marilú acá para defenderse. Pero, seguro me va a ver, pero yo me puedo haber pasado años pidiendo porque cambien a Marilú. Pero la verdad es que llega un punto que tienes que reconocer que quien tienes que cambiar eres tú. Soy yo. Eres tú el que tienes que cambiar. Por eso esta palabra es para ti, no es para el que está sentado a tu costado. Y Dios es increíble porque cuando tú pides para otros, Él te da y te da más, como pasó en la historia de Salomón, ¿no? Salomón recibió esta sabiduría para saber juzgar. Se dice que Salomón era un zoólogo, un poeta, un historiador, un estadista, un botánico. Tenía tanta sabiduría natural. Pero le dio este corazón entendido para juzgar. Y lo dice en 1 Reyes 3:11, dice, y le dijo Dios en esta conversación que él tenía, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste para ti la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Y quiero detenerme esta palabra, porque ¿quién no quiere riquezas? ¿Quién no quiere que a tus enemigos le vaya mal? ¿Quién no quiere muchos días de vida? Él no pidió nada de eso. Dice, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y esa es la segunda enseñanza. Cuida lo que pides.
piensa lo que pides. Comienza a pensar más allá de tu propio egoísmo, más allá de tu necesidad. Porque cuando tú pidas más allá, Dios va a hacer lo que hizo con Salomón, que le dio muchísimo más. Y esa es la historia, y la voy a contar rápido. Es la historia de estas dos rameras. No sé si la han escuchado. Eran dos rameras, cada una tenía un hijo. Y dormían juntos al hijo. Y una de las rameras en la noche aplastó a su hijo y lo mató. Y en la noche, cuando se da cuenta que este hijo estaba muerto y vio a la otra mujer al costado con su hijo, se levantó de noche y le cambió al niño. Hizo lo que comúnmente llamamos como el cambiazo. Le cambió el niño, le deja el niño muerto y se queda con el hijo vivo. Y la otra ramera se levanta en la mañana y ve que el niño estaba muerto. Pero se da cuenta que no era su hijo. Entonces va donde Salomón. ¿Quién acude a Salomón? La madre verdadera, que se da cuenta que le habían cambiado a su hijo. Y va donde Salomón y le expone esta situación. Y le dice, esta mujer me ha cambiado a mi hijo. Este no es mi hijo. Y la otra mujer, ¿qué iba a decir? No, sí, ¿te lo cambié? No. Le dijo, no, tú estás mal. Ese es tu hijo. Tu hijo está muerto. Y Salomón se ve en esta encrucijada de dos madres que cada una reclama al hijo vivo y no quiere al niño muerto. ¿Y qué hace Salomón en su inmensa sabiduría? Y esta enseñanza seguro muchos de ustedes la han escuchado, pero si hay una persona que no la ha escuchado, es suficiente para que yo la diga. Y Salomón agarró, escuchó estas dos mujeres que se estaban peleando por el niño y agarró y dijo, bueno, tráigame una espada. Me imagino que las dos mamás se miraban, ¿no? ¿Una espada? ¿Para qué traer una espada? Tráigame una espada. Y agarró y dijo, bueno, si están peleando por el hijo vivo, vamos, tráigame una espada que vamos a cortarlo por la mitad. Y cada una se va a llevar su mitad. Y la madre, ante esta situación, le dijo a Salomón, no, no lo cortes, que se lo lleve ella. Y la otra, que no era su madre, dijo, córtalo, la mitad para cada uno. Y Salomón dio un juicio y una decisión. Y dijo, bueno, la madre que lo quiere dejar vivo es la madre del niño, que está dispuesta a desprenderse de él por su propia vida. Imagínense esa sabiduría. Es una historia que yo siempre medito porque ahora, pues en el siglo XXI, te puede parecer elemental, pero es súper profunda. Y además había que estar en esa situación, ¿no? Ese es el tipo de sabiduría que le dio Dios a Salomón, que supo discernir entre lo bueno y lo malo, en llevar a la naturaleza humana a un extremo que él pueda ver con esa sabiduría que Dios le dio la verdad. Y juzgó a esa mujer. Es una historia de sabiduría maravillosa. Otra de las características que tuvo Salomón es que amontonó muchas riquezas. Dice la palabra que en 3:13, Primera de Reyes, dice, aunque también te ha dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Entonces no solamente le dio esta sabiduría para gobernar, que además requiere de mucha humildad, porque cuando tú gobiernas y cuando tú decides el destino de las personas, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué tienes? Poder, exactamente. Tienes poder. Tienes el poder de decir esto no es tuyo, esto es tuyo. Esto es así o esto es asá. Y él tuvo ese poder. Y tenía que tener la humildad para tenerlo. Otra de las características es que Salomón sabía orar, sabía pedirle a Dios. Era un excelente, una persona que tenía una oración
que nos llegaba realmente a todos y que nos llega a todos. Yo realmente los quiero, y los que toman nota, los animo a leer la oración que hace Salomón cuando edifica el templo de Dios. Y lleva el arca del pacto al templo y él hace esta oración. Esta oración está en Primera de Reyes 8, del 22 al 60. Yo realmente quisiera que en su casa la lean. Lean esta oración. Primera de Reyes 8, del 22 al 60. Y estamos medio cortos de tiempo, pero quería leer varios versículos de esta oración, pero voy a escoger 4, dijo, y al final dice, está con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desamparará ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos, y guardemos sus mandamientos, y sus estatutos, y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Anímense a leer esta oración, porque era un hombre que oraba con un corazón realmente, como se dice, desparramado para Dios. También se dice que era un predicador extraordinario. Y una de las cosas que a mí más me anhelo realmente de la vida de Salomón, de esa etapa, era que era un hombre que tenía una conversación de ida y de vuelta con Dios. Eso para mí es lo que más me cautiva, me estremece realmente. Y ya leímos la primera parte, que se le apareció Jehová y tuvo esta conversación donde él le pide sabiduría, y de ahí, en Primera de Reyes 9:2 dice, Jehová apareció a Salomón por segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Él era un hombre que tenía una relación estrecha con Dios, que Dios le hablaba. Y yo quiero, y me imagino que tú quieres eso, que Dios te diga qué hacer y qué no hacer. Y como todo, viene pues carnecita con huesito, ¿no? Cuando tú tienes esta relación con Dios, Dios también te va a jalar la oreja y te va a decir las cosas como son, como se las decías a Salomón, ¿no? En 1 Reyes 11:9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Entonces él era un hombre que tenía una comunión con Dios, pero al mismo tiempo Dios le llamaba la atención, como nos la llama a nosotros, ¿no? Salomón era un hombre que tenía muchas cosas de las cuales yo anhelo y creo que tú también. Y pensemos en nosotros mismos, ¿no? Se le atribuye la autoría de 3 libros de la Biblia, ¿no? Eclesiastés, Proverbios y Cantar de los Cantares. 3 hermosos libros. Y yo no sé en qué tramo de tu caminar estás tú, la verdad, cada uno sabe nuestra propia vida, pero yo claramente no estoy en ese nivel donde estaba Salomón, pero estoy en un tránsito hacia eso. Y Salomón tuvo ese trasfondo, tuvo la humildad de pedir para otros, tuvo sabiduría, tuvo riqueza. Se dice que tuvo un gran corazón, que tuvo anchura de corazón. Oraba, predicaba hermosamente, tenía la revelación directa de Dios. Pero miren, después de tener todo esto, Salomón cae. Cae. Si un hombre, que si lo comparamos con nosotros, consiguió mucho más cosas, yo creo que sí, la verdad. Y estando en tan alto estándar, cayó. ¿Por qué nosotros no podemos caer? Más fácil. ¿Por qué?
Se dice la palabra que tuvo mujeres extranjeras y que ellas fueron resultado de una alianza, de alianzas para tener la paz. Él tuvo un ejemplo, que un padre que se peleó con todos, los pueblos, conquistó pueblos. Y él fue un hijo de que no aprendió eso de su padre. Y él no quería pelear, quería estar bien con todos. ¿Y qué le decía la palabra? ¿Qué le decía Dios a él? Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sión y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegaréis a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y esta es la clásica de nuestra vida, de tu vida, no la de tu esposa o de tu esposo, la tuya. Que Dios te dice, no hagas esto, tú lo interpretas y dices, sí puedo. Y lo haces. Como lo dijo Salomón. Me imagino que Salomón debe haber pensado, bueno, pero yo quiero la paz. Esa paz es buena para mi pueblo, van a haber menos muertos, ¿no? Vamos a poder crecer. Él hizo su interpretación. Y eso me pasa a mí y te pasa a ti. ¿Qué hizo Salomón al querer y anhelar esa paz? Lo que hizo fue no querer ser firme con las cosas de Dios. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando hablábamos de estos dos estándares, el estándar de Jesucristo y el estándar del mundo, nosotros nos alejamos y comenzamos a caer cuando vemos el estándar del mundo y nos parece normal. Y no queremos pelear con el mundo, no queremos enfrentar al mundo con nuestro estándar, que es alto. Eso fue lo que le pasó a Salomón. Esa es la enseñanza que nos deja Salomón. ¿No? No quiso ser firme. Y a veces nos pasa a nosotros que no queremos ser firmes. Y bajamos nuestro estándar y nos camuflamos con el mundo. Eso fue lo que hizo Salomón. Para no pelear, se casó con todos. Dicen que tuvo 1000 mujeres. 1000 mujeres. Yo en el retiro de varones algo de esto compartí y dice que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Pero este hombre, más allá de ese deseo carnal, la razón es que quería hacer un pacto con los demás. Y esa es la enseñanza que nos tiene que dejar esta historia, ¿no? Nos tiene que dejar que tú te desvías de la palabra, tú te desvías de los mandamientos de Dios, como se desvió Salomón y comenzó a querer a los dioses de esas mujeres. Y la enseñanza es que tú de repente no sales pues a adorar a la Virgen María, pero sí te desvías con tu trabajo, con tus quehaceres, con tus deseos de dinero, con tus deseos de prosperidad, con tus deseos profesionales. Y te comienzas a desviar y a desviar y a desviar. Esa es la enseñanza que te deja Salomón acá, ¿no? Y Salomón, para resumir, finalmente perdió todo lo que había construido. Toda ese deseo de él se perdió a los pocos días de su muerte. Él muere y el reino se divide. Y lo más triste de todo es que él supo que iba a pasar eso. Y se fue a la tumba con eso, ¿no? Se dice que él se arrepintió en el último libro que escribió, pero no sé, pero de repente fue un poco tarde, ¿no? Pero lo que nos debe dejar es esta enseñanza, que tú puedes estar en lo más alto y puedes caer a lo más bajo. Tú, sí, tú. Y otra de las cosas que nos tiene que enseñar es que esta caída no es de la noche a la mañana. Esta caída no es de repente. Esta caída es un cúmulo
de decisiones erradas que toma el hombre y la mujer en su caminar. Poco a poco vas bajando tu estándar. Poco a poco vas haciendo estas alianzas con el mundo sin darte cuenta. En tu trabajo, cómo hablas, te comportas de una manera acá y de una manera allá. Declaras algo y no eres consecuente con lo que dices, ¿no? Quisiera invitar a los músicos, ¿no? Salomón en algún punto fue arrogante. En el libro de Eclesiastés vemos que en muchos casos no tenía disciplina y que la atracción a la carne y a los placeres del pecado lo desvió, ¿no? Y la pregunta que nos tenemos que hacer hoy, esta mañana, es: ¿cómo darnos cuenta que estamos en esta decadencia? Oye, Martín, ¿cómo nos podemos dar cuenta que estamos en este proceso de decadencia? Y yo trataba de pensar en mis etapas de decadencia, que he tenido algunas. Creo que la que más recuerdo es en la época de la pandemia, cuando realmente me alejé de Dios, en la segunda mitad de la pandemia. Y yo trataba de pensar qué sentía en ese momento, cómo les puedo contar a través de lo que me pasó a mí, cosas que seguramente son similares a las que tú puedes haber vivido en algún momento de tu caminar. La primera, y yo creo que la más simple, es que no queremos congregarnos. Cuando tú estás en el punto de, ay, qué flojera, tan lejos, tan temprano, o de no querer orar, y era lo que me pasaba a mí. Incluso en la pandemia, tú te congregabas a un clic de distancia, pero llegó un momento que yo ya no podía ver los Zooms, no los quería. Me acuerdo haber tenido una conversación con la pastora. Yo estaba en Estados Unidos y la pastora habló y me hizo recapacitar realmente y me ayudó muchísimo. Gracias, pastora, por esa conversación. Siempre la atesoraré. Pero ella me ayudó, ella me tendió una mano, ¿no? Pero si tú estás en algún punto que te da flojera congregarte, que no quieres, que vienes a empujones, que prefieres escoger otras cosas, es un síntoma que estás en un proceso de decadencia. Otro es una de las 4 ejemplos que habíamos visto antes del versículo principal. Eres crítico de todo. Criticas todo dentro de la congregación, criticas a tu esposa, criticas a tu esposo, criticas a tus hijos, criticas a todos, menos a ti. Tú estás perfecto. Pero, ay, mira este tiene que cambiar en esto, pero mira esto, lo otro, que mal, que esto, que lo otro, que cómo se alejó, que esto, que... Ponte a pensar que estás con un síntoma de entrar a cuidados intensivos. Otra cosa que te pasa es que tú puedes estar viviendo una condición y esa condición que estás viviendo culpas a todo el mundo de tu condición. Oye, a mí me está pasando esto porque esta persona hizo esto, porque Dios no me escucha. Esos son los más valientes, ¿no? Los que se hacen los más valientes, los que le echan la culpa a Dios. Pero la gran mayoría de veces le echas la culpa a otra persona por tu situación. Oye, yo pienso esto, pero esto es culpa de tal o cual persona. Es un síntoma de que estás en decadencia. Cuando cuestionas todas las decisiones de la congregación. Ay, que cambiaron el servicio. Qué mal que cambiaron el servicio. ¿Pero por qué cambiaron el servicio a las 10:30? Si a las 11 teníamos más tiempo. Podía yo llegar temprano. Y la verdad es que así te pongamos el servicio a las 4 de la tarde, no vas a llegar temprano. Pero criticas todo. Criticas del estacionamiento, criticas cuando te acomodan, criticas de cómo te miró la hermana o el hermano, criticas todo, eres el rey de las críticas. Tú tienes toda la verdad. Otra es que no escuchas. Tus oídos están tapados.
No quieres escuchar nada. No quieres que nadie te diga nada. Ese es otro síntoma de tu decadencia. Y otra cosa que es muy importante es que pierdes eso que tenía Salomón al inicio, que es reconoces con humildad de que tú necesitas a Dios en tu vida. Necesitas la ayuda de Él. Y esto, hermanos, te va sucediendo gradualmente. No te llega todo en un día. Estas son una serie de acontecimientos que he nombrado. Pero si tú tienes algo de esto en común hoy, si tú hoy estás viviendo algo de esto, preocúpate. Y la siguiente pregunta es, ¿qué tenemos que hacer si sabemos que estamos viviendo esto? Así como Salomón, que tuvo esta desobediencia, y nosotros también, porque estos son síntomas de desobediencia. Dios nos dice en su palabra que no hagamos esto. Es recurrir a Él, es pedir ayuda, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, acercarnos a Él, a nuestro Dios, y decirle: Dios, reconozco que necesito tu ayuda para cambiar mi vida. Reconozco que sin ti mi corazón no va a poder ser transformado. Reconozco que tengo un corazón duro y necesito un milagro tuyo en mi vida para cambiar esto que a mí me aleja de ti y de la vida eterna.